Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Con la venia de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, damos inicio al acto de presentación del libro Capitalismo Flexible, Precariedad y Nuevas Formas de Conflicto. Saludamos la presencia del Vicepresidente de Estado, Álvaro García Linera, la presencia y su visita a Bolivia de Diego Fusaro, ensayista y politólogo que está en nuestro país. Destacamos que Fusaro presenta una posición muy provocativa e interesante desde ya sobre el pensamiento único o aquellas líneas teóricas que se asumen de una manera totalizante. Sin embargo, él apuesta más sobre el pensamiento crítico, sin abandonar las teorías base del pensamiento filosófico y muchas veces contrastándolas con líneas de pensamiento moderno. Saludamos la presencia de estudiantes, profesionales, ciudadanía en general que se han dado cita al auditorium del Banco Central de Bolivia. En primera instancia tenemos las palabras de Diego Fusaro, ensayista, politólogo italiano, graduado en Historia de las Ideas y doctorado en Filosofía de la Historia, para las palabras correspondientes. Un gran aplauso, por favor. Perfetto. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito, sono molto felice di essere Estoy muy feliz de estar aquí en Bolivia, en un país que todavía tiene una fuerte tradición socialista y que resiste al capitalismo global. El libro que vamos a presentar y que sale justamente hoy en Bolivia pone la cuestión del desarrollo más reciente del capitalismo, el capitalismo flexible, como yo lo llamo, el capitalismo absoluto de la época post-1989. Es un libro el mío que se remite explícitamente a la enseñanza de Marx, el cual Marx nos enseñó también que la forma mejor de ser marxistas consiste justamente en el actualizar continuamente las categorías de nuestro pensamiento, evitando los dogmatismos, evitando darle rigidez a las formas del pensamiento. Y ahí está entonces que en este libro he intentado discutir una nueva forma de capitalismo que se está afirmando sobre todo en los Estados Unidos de América y cada día más incluso en Europa. Y si es verdad, como es verdad, que Estados Unidos de América dictan las tendencias del capitalismo americano, mostrándole a los otros pueblos del mundo capitalista la imagen de su futuro, no es difícil imaginar cómo esta nueva forma de capitalismo va a tenderse cada vez más a hacerse más global. ¿De qué estoy hablando? Hablando de capitalismo flexible. ¿En qué se distingue el capitalismo flexible con relación a las formas tradicionales de capitalismo a las que estábamos acostumbrados en 1900? Como sabemos, el capitalismo ha perdido esencia, la transformación constante de sus presupuestos. Nos enseñó eso muy claramente Carlos Marx en el Manifiesto del Partido Comunista, que como todos saben se abre con la tematización de esa capacidad del capitalismo de renovar continuamente sus propios presupuestos. El capitalismo vive de transformaciones, de mutaciones, no es estático. Y de todas formas, la época clásica del capitalismo se caracteriza sin duda por la valorización del valor, por la búsqueda de cada vez nuevos ingresos del mercado para la transformación de las condiciones de la producción, pero también se da en formas rígidas, estables, las formas burguesas del capitalismo. La imagen que tal vez todos tenemos cuando pensamos en el capitalismo tradicional, rígido en sus formas, es la que nos restituye Charlie Chaplin en tiempos modernos. La imagen del obrero que durante el entero día hace siempre las mismas operaciones. La imagen del obrero monótono, el obrero masa, el obrero que siempre hace las mismas cosas. El obrero bajo el signo de la unidimensionalidad, como dirá Marcuse en 1900. Y es lo que también Gramsci llama el americanismo o el fordismo, como forma de la producción basada en la serialidad, en la monotonía más alienante. El capitalismo es el capitalismo burgués, el del que estamos hablando.
Digo, es un tema al que estoy que es muy importante para mí. Hay que distinguir mucho la burguesía del capitalismo. Burguesía y capitalismo no coinciden. La burguesía es la clase que es dominante dentro del capitalismo, pero no se identifica como tal con el capitalismo. El capitalismo es una forma de la producción basada en el clasismo, en la dialéctica siervo-señor, y basado en la alienación, o sea, en la pérdida del hombre de su propia naturaleza dentro del capitalismo. El capitalismo se basa en la valorización ilimitada del valor. La burguesía, en cambio, decía, es una clase social, que sin duda es clase dominadora dentro del capitalismo, pero que puede producir también unas formas de conciencia infeliz, como diríamos con Hegel con relación al capitalismo. Unas formas de contestación del capitalismo en nombre de la emancipación universal prospectada por el iluminismo. Y ahí está porque nacen reacciones burguesas dentro del capitalismo. El mismo Karl Marx, como saben, era burgués de origen, ¿no? Burgués anticapitalista. Y también Friedrich Engels, el compañero inseparable de Marx, fue burgués de formación. Dentro del mundo burgués encontramos una contestación incluso del capitalismo. Y tal vez la gran etapa de las luchas de clase en Europa ha salido justamente del encuentro de las que con Hegel llamaría como dos figuras fundamentales, la figura de la conciencia infeliz burguesa y la figura de las luchas proletarias para el reconocimiento del trabajo servil. Y de esta unión, de lo que Marx en sus escritos de joven llama la humanidad pensante y la humanidad que sufre, nacen las grandes luchas de clase que caracterizan gran parte de 1900 y que se pueden explicar incluso con la pregunta que ponía Ernst Bloch en El Principio Esperanza, ¿qué impulsó la bandera roja hacia la bandera roja lo que no tenía la necesidad de ella? ¿Qué impulsó el comunismo a los burgueses? Justamente la conciencia infeliz, la búsqueda de una autoridad de nobleza, algo distinto que de la miseria del capitalismo dominador. Yo creo que después de 1989 el capitalismo ha cambiado de cara. Se ha librado del elemento burgués y proletario. El capitalismo hoy en día es post-burgués y post-proletario. Es un capitalismo que ha declarado guerra a las viejas formas proletarias basadas en el trabajo estable, en el lugar fijo de trabajo, en la ética proletaria basada en la familia, basada en los valores sociales, y ha declarado guerra también a la ética burguesa. Ya no existe una conciencia infeliz burguesa en el Occidente, ya no existe la burguesía que tiene su mundo cultural. Si nosotros pensamos en figuras burguesas como Goethe, Hölderlin, Hegel, son figuras sin duda burguesas de la modernidad, pero sin duda no son capitalistas. Incluso en Hegel, como diré, encontramos las herramientas fundamentales para una crítica fundamental del capitalismo, según un tema ampliamente discutido por Lukács en 1900. Hegel es el teórico de algunas formas fundamentales que son antagonistas con relación al capitalismo. Marx mismo es un hegeliano radical que metaboliza de Hegel los conceptos fundamentales de totalidad, de alienación, de contradicción. Hoy, en cambio, no existe más la burguesía. Es un capitalismo que está compuesto por dos nuevas clases que tienen que ser explicadas y que el mismo Marx, en el tercer libro del Capital, había previsto de alguna forma. Habría predecido de alguna forma. En el tercer libro del Capital, Marx habla de la posibilidad de constituirse de una aristocracia financiera. Finanzaristocratie en alemán, aristocracia financiera. Marx dice que el capitalismo tenderá cada vez más a asumir un setting de tipo neofeudal, diríamos hoy, con una élite aristocrática que vive del trabajo de los otros y que vive de forma parasitaria a través de lo que el mismo Marx llama el sistema bancocrático, usurocrático de la finanza. Una clase dominadora que cada vez más es neoligárquica y neofeudal, para entendernos hoy, la clase que se
se junta en el grupo Bilderberg, en reuniones secretas que representan el 1% de la humanidad, y es una clase que vive de renta fundamentalmente y que destruye el trabajo, tanto en su visión proletaria como en su visión burguesa. Una clase elitista que destruye tanto la burguesía como el proletariado, creando una nueva clase compuesta por una masa amorfa de individuos sin identidades, una especie de nueva plebe medieval de la Edad Media sin conciencia. Bueno, Marx lo había previsto y se está realizando hoy plenamente en el cuadro de este nuevo capitalismo flexible que destruye exactamente por un lado la vieja burguesía y el proletariado. Hoy día ya no hay proletariado en Occidente, en Europa, y ni siquiera en los Estados Unidos de América. Hay el precariado. El precariado es una clase social compuesta por individuos aislados, fragmentados, intercambiables, sin una conciencia infeliz, sin conciencia de clase ni siquiera. Cada uno piensa únicamente a su propio destino y tiene la imposibilidad de entrar en la relación con sus compañeros de clase opositiva. El precariado es hoy día un proletariado sin conciencia, un proletariado que sufre silenciosamente las ofensas del capitalismo ganador de esta nueva élite financiera. El proletariado tiene una conciencia opositiva, reivindicaciones que ganaban la cancha de batalla. Hoy día el precariado sufre en silencio. Es una posición ya no de batalla, sino de oración. Precariado significa no simplemente instabilidad, flexibilidad, sino también oración. Desde prex precis en latín, el precariado es esa clase que para poder trabajar tiene que orar frente de la élite financiera para tener a cambio un trabajo que se le concede y que le concede la élite y que como concesión también puede ser revocado. Es esto porque hoy día vuelven formas neofeudales de trabajo, como unas corvées. En la Expo de Milán, en 2015, el trabajo voluntario no retribuido de los jóvenes, que simplemente viven de la que se ha definido la economía de la promesa. Ningún salario, ninguna retribución, ningún pago, solo una vaga promesa que un día serán contratados con un contrato a tiempo determinado. Esa es la nueva configuración del precariado. La misma burguesía hoy día queda destruida por el capitalismo flexible, que queda con algunos robos financieros legalizados, como lo que pasa en los Estados Unidos de América desde el 2007 por adelante. Verdaderas donaciones y regalías al sistema de bancos que destruyen no simplemente la clase trabajadora, sino también la vieja clase media. La burguesía destruida y precipita en las filas del precariado, de esta masa amorfa, sin conciencia de sí misma, que sufre en silencio. Ahí donde la élite financiera es la única clase que hoy día en Occidente puede tener una política de clase. Después del 1989 ustedes pueden ver la lucha de clase no terminó, como repiten las retóricas neoliberistas de Europa para proponer una pacificación entre las clases. La lucha de clase se ha redispuesto en la forma de un masacre de clase, una masacre que se lleva adelante unívocamente por la élite financiera contra el precariado. Hasta el 1989 el conflicto era unívoco, el conflicto servo-señor, como decía Hegel. El proletariado tenía sus conquistas luchando y gracias también a la presencia de la Unión Soviética que garantizaba con su presencia una fuente de derechos, una presencia otra comparado con el capitalismo. Después del 1989, la élite financiera lleva adelante una guerra de clase en la forma de una masacre de clase que se sufre en silencio. La élite financiera se está volviendo a retomar todo. Es lo que está pasando en Occidente con el capital, con lenta y continua actitud, todos los derechos que el proletariado había ganado. El término de los contratos de trabajo nacional, el término de los contratos estables, el término de las garantías de salud para todos, el término de la garantía de instrucción
educación para todos. Todo se vuelve mercadería, la mercificación total y la empresarialización integral del mundo de la vida se impone en toda la línea en Occidente. Y es así que entonces la figura que mejor representa el proletariado es la pintura de Pelliza de Volpedo, El Cuarto Estado. La pintura de un italiano que representa la marcha triunfal del proletariado, consciente de sí mismo, de su mismo futuro y compacto como clase, que mira adelante. Esa imagen que mejor representa el precariado como nueva clase social es la que hemos escogido como imagen de la tapa de mi libro Capitalismo Flexible, la imagen de Catalano, un escultor, una estatua que se encuentra en Marsella, que representa un hombre con la maleta. No sé si lo pueden ver, se la puedo mostrar acá. Es la imagen de un hombre con una maleta, con el busto vacío, donde pueden ver a través de ese busto, aislado, solo. Es la imagen del precariado, el individuo con la maleta en la mano, deterritorializado, desraizado, siempre listo para moverse según las lógicas de la movilización total capitalística, que produce delocalización, utilizando el mundo reducido a un plano liso para el recorrer de las mercaderías, para el conflicto de clase en su propia ventaja. Esta es la globalización, la ventaja de mover la producción evitando los derechos sociales y rebajando el costo de la producción a daño de los trabajadores, pero también la inmigración de masa como herramienta del capitalismo que produce olas de migraciones de masa. El capitalismo obliga a los hombres a la instabilidad de la precariedad existencial. Fundamentalmente los precarios en Occidente son bastante similares a los migrantes que de las costas de África hoy en día llegan continuamente en Europa. Tienen como característica común el desempleo, o sea, el no tener un lugar de trabajo fijo, el tener una permanente movilidad. El precario no tiene un lugar fijo, es instable por naturaleza, como el migrante, justamente que está obligado a abandonar su enraizamiento de origen y está obligado a ir al mar, como en esta imagen, para buscar fortuna y volver a entrar al ejército industrial del ejército del capital. El capital usa los africanos para rebajar los costos y hacer 2 euros por hora lo que los italianos y los franceses harían por 10. Y entonces para obligar a italianos y franceses también a hacerlo para 2 euros por hora, y entonces rebajar los costos de producción. Es lucha de clase, la globalización. Sus dos caras son la delocalización de la producción y los flujos de la inmigración de masa. El individuo precario no simplemente queda solo con la maleta en la mano, sin eticidad, sin enraizamiento, sin identidad, sino también como elemento portante tiene el mar. El mar es el elemento que caracteriza mayormente la precariedad. Es el emblema de esa que Zygmunt Bauman llama la sociedad líquida, la sociedad que ya no tiene formas estables, la sociedad que mejor representa los flujos de la financia. El mar no conoce alto y bajo, no conoce estabilidad. El mar se mueve y en el mar uno se mueve en continuación. Lo único que conoce el mar es flujo y reflujos como los movimientos de la financia. Es una movilización permanente de los que están obligados a entrar al mar. De esta manera el precariado está obligado a entrar al mar. Carl Schmitt, el filósofo del derecho, uno de los filósofos más importantes del 900, han hablado a propósito de esto, de la contraposición entre tierra y mar. La tierra es el lugar de las culturas, el lugar de la multiplicidad de las formas, el lugar del enraizamiento donde uno puede poner raíces. El mar, por otro lado, es el lugar de la movilidad permanente, del comercio, el lugar de los puertos ingleses donde nació el capitalismo, de los puertos donde, incluso Génova en Italia, nació el capitalismo como capacidad comercial de mover mercaderías, de mover la economía. El capital desde siempre hace valer una fuerza que quita las raíces y mueve totalmente. Así porque el capitalismo ahora flexibiliza todo, supera la burguería, el proletariado y supera el elemento de la estabilidad.
Para comprender este punto, incluso en el libro, mantengo esencialmente la necesidad de conectarse a la filosofía de Hegel. Hegel muestra en sus textos la importancia de la estabilidad. La estabilidad, la eticidad, la llama Hegel. Sittlichkeit en alemán, la teoría de las costumbres públicas. La eticidad es la superación del derecho formal abstracto, lo que vale porque lo impone la ley, porque vale formalmente, y la superación de la moral interna del individuo, la moralidad del individuo que siente adentro de sí la ley y entra en contraste con las leyes exteriores. La eticidad es el lugar donde los individuos adhieren a las leyes de su propio pueblo y de su propia comunidad, donde hay perfecta integración entre interioridad e exterioridad. Y la eticidad se caracteriza por la estabilidad de las formas de la existencia. La eticidad tiene como sus propias fundaciones la familia, la sociedad civil, el Estado. La familia es el lugar de la estabilidad sentimental de los individuos que a través de la familia se establecen sentimentalmente y encuentran en el hijo la unión de su propio amor, la síntesis de su amor. La sociedad civil, Hegel la connota como la familia universal, el lugar donde los individuos salen de la familia para entrar en esa familia universal que es la sociedad civil, que como tal tiene la tarea de formarlos con la escuela, de dar derechos a ellos, de tratarlos como miembros de una comunidad universal. Y aquí la distancia, comparada con una tradición liberal, es fundamental. Para Hegel, como para Marx, la sociedad civil tiene que entenderse no como el lugar de los conflictos entre los individuos competitivos, según la libertad entendida como de manera universal, lo que el filósofo Fichte llama la libertad de arruinarse vicendevolmente, como lo piensan los liberales. La sociedad civil es un lugar de una comunidad familiar, de una familia universal, en la cual cada ciudadano, cual que sea su condición, tiene derechos fundamentales que no se pueden poner en discusión por el mercado. Hegel piensa esencialmente las potencias éticas, las raíces éticas, a lo que después se llamará en el 900 welfare state, el sistema de los derechos sociales e inalienables para el individuo, el estado de bienestar, ¿no? Finalmente, el Estado es el momento que garantiza la supremacía de la política sobre la economía, la capacidad de la comunidad política de disciplinar la economía de forma que ésta siempre se quede al servicio de la comunidad y nunca se autonomice, nunca se vuelva final a sí misma. Y bueno, se entiende bien como después de 1989 en Europa y en los Estados Unidos de América, el capitalismo ha destruido juntos Marx y Hegel. Marx como sueño de una cosa, la idea de una sociedad emancipada, sin clases, la ciudad futura, como la llamaba Gramsci. Y Hegel por la idea de la estabilidad ética burguesa y proletaria, por la idea de la familia como lugar de radicamiento, como la sociedad civil, los entes públicos y finalmente el Estado como lugar de la supremacía del político, de lo político sobre lo económico. Como ustedes bien saben, las palabras nunca son inocentes. El hecho de que hoy estemos hablando de global governance y entonces se atribuye a la política un término, una palabra que viene de la empresa, es todo aparte inocente. En la visión neoliberal contemporánea, todo se vuelve empresa. El mundo mismo es una empresa con su governance, dirigida y orquestada por Estados Unidos. Bueno, en este marco, 1989 sigue siendo la fecha de génesis del capitalismo flexible. Es la victoria del capitalismo, es una etapa ulterior, una continuación de la lógica de desarrollo del capitalismo. Ya Marx, de hecho, en El Capital, en el primer libro, hablaba con referencia a las lógicas del capital, de movilidad del trabajador, Beweglichkeit des Arbeiters, la movilidad del trabajador, sabiendo que el capital tendía a movilizar todo, cosa que solo hoy se ha realizado plenamente en el marco del capitalismo flexible, donde los jóvenes, gracias a la globalización, los jóvenes italianos, franceses, españoles, están obligados a
entrar a la mar justamente como el protagonista de esta historia, de esta narración. Están obligados a ir al mar para hacer, qué sé yo, limpiar platos en Sydney o en Nueva York, justamente como migrantes. Y el objetivo del capital no es lo de integrar migrantes. El objetivo del capital es desintegrar los que no son todavía migrantes. El objetivo del capital es de volvernos todos permanentemente migrantes, sin identidad, sin cultura, sin espesor crítico, siempre listos para moverse según las lógicas de la producción capitalista. El individuo ideal para el capitalismo es el individuo sin identidad, sin cultura, sin radicación en el pasado y sin proyecto futuro. El filósofo Martin Heidegger dijo en Ser y Tiempo que el hombre como tal se caracteriza por ser un proyecto, una perspectiva, un proyecto lanzado hacia el futuro, pero que se funda en su propia dedicación histórica. Entonces, esto significa existir, dice Heidegger, existir justamente. Esa es la diferencia con relación a las cosas, que en cambio están en el presente, no tienen historia y no tienen perspectiva. Y bueno, hoy el capitalismo nos está obligando a ser todos como las cosas, la que Marx llama la Verdichtung, la cosificación, la mercificación. Todos son cosas que no existen. Y en 1989 empieza ese proceso. El final de la Unión Soviética se queda como la catástrofe más grande del segundo 900. Incluso si una tesis como esta en Europa hoy es inadmisible, porque en Europa se sigue saludando a 1989 como el año de la liberación. Y no se especifica, pero que si de liberación podemos hablar con 89, esa se refiere solamente al capital que se ha liberado de esa fuerza, que incluso con sus contradicciones, la Unión Soviética pudo mantener a freno el capitalismo, que no por casualidad después de 1989 volvió a distribuirse en su forma flexible y absoluta, que las generaciones jóvenes están pagando en su piel, en su propia piel. El capitalismo disuelve la estabilidad y nos obliga a ser todos permanentemente jóvenes, sin posibilidades de erradicarnos y de estabilizarnos. En Europa hoy vivimos en una especie de juvenilismo permanente. Los jóvenes quedamos jóvenes hasta los 70 años, o sea, uno es considerado joven hasta sus 70 años, porque no tenemos la posibilidad de establecernos en la vida familiar, profesional y política. No tenemos un trabajo fijo porque somos precarios e intermitentes y entonces no se puede hacer una familia. Falta el elemento de la estabilidad ética y entonces no se puede participar activamente en la política, porque solo el individuo ético formado puede hacer activamente política. El capitalismo en este sentido es juvenilístico. Nos quiere todos eternamente jóvenes y eternamente inmaduros. Se desapareció la fase de la madurez, la de la estabilización ética. Entonces, bueno, 1989, permítame decir, constituye un año absolutamente decisivo. En el libro he hablado justamente con relación a 1989 de Cuarta Guerra Mundial. En 1989 termina la Tercera Guerra Mundial y empieza la Cuarta Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría, la que vio contrapuestos dos bloques, según el principio del cuius regis et ius economia. Los dos bloques que se habían contrapuestos hasta 1989 y que en el equilibrio de las fuerzas habían contenido, limitado los conflictos que sin duda habían existido en los puntos calientes de la Guerra Fría, pero que de todas formas habían sido limitados, ¿no? Después de 1989, la potencia que salió ganadora de la Tercera Guerra Mundial, estoy hablando de la monarquía del dólar, ha declarado guerra a todos los estados que no se doblegan a su dominio. ¿Por qué? Porque después de 1989 ya no existen dos bloques, dos modelos, dos formas de pensar. Existe un solo bloque, el estadounidense. Existe una sola forma de pensar, el capitalismo, que empezó a declarar guerra a todos los estados que todavía resisten y hacen valer formas de pensar otras. Y entonces ahí tenemos que después de 1989 asistimos a un continuo proliferar de los conflictos que la monarquía del dólar declara a todos los estados que todavía resisten. Por supuesto, agregando justificaciones como derechos humanos, la democracia para exportar, las armas de destrucción de masa y hacia adelante. El modelo siempre es el mismo.
se imagina un Estado que está regido por un dictador, normalmente presentado como un nuevo Hitler, según lo que el filósofo Leo Strauss llamaba reductio ad Hitlerum. Se imagina un pueblo que se quiere rebelar a ese dictador, pero no puede, y finalmente, justamente porque el dictador es el nuevo Hitler, se legitima la nueva Hiroshima, o sea, el nuevo bombardamiento humanitario en contra del dictador. Así fue en 91 en contra de Irak de Saddam Hussein, así fue en 1999 en Serbia de Milosevic, donde, déjenme decir, yo estuve personalmente en Belgrado y vi con mis ojos, con mis propios ojos, los edificios bombardeados por Estados Unidos, hospitales, orfanatrofios, escuelas primarias, que todavía están ahí con las cicatrices, con las heridas. Los serbos decidieron no volver a construir esos palacios para dejar la memoria viviente de lo que pasó en 1999. Así fue también con la Libia de Gheddafi recientemente. Esa Libia que cuando murió Gheddafi, Hillary Clinton se reía con gusto, digamos, tal vez se acuerdan de esta escena. Y así justamente, así recientemente había riesgo también para la Siria de Assad si no hubiese estado la Rusia de Putin para impedir un nuevo conflicto. Entonces el modelo siempre es el mismo, hay un nuevo Hitler y hay que imponer una nueva Hiroshima. Incluso después de la guerra de Irak, un importante cargo público estadounidense, en una entrevista cuando le hicieron notar que en Irak se habían matado 500.000 niños por los bombardeos, respondió que de todas formas valía la pena. El modelo del mal necesario, ¿no? Modelo Hiroshima. A pesar de los millares de muertos, de todas formas valía la pena. El modelo del mal necesario. Y entonces, bueno, en este marco del capitalismo flexible, de la monarquía del dólar que quiere imponer a todo el mundo su paradigma, hay que mirar con favor a esos estados que resisten, a esos estados que heroicamente resisten y que hacen valer en su base nacional el socialismo o de todas formas otras con relación a las del capitalismo dominador. Entonces, por eso que estoy muy feliz de estar aquí hoy en la Bolivia socialista que se opone al modelo capitalista y que es un Estado que resiste y que puntualmente en Europa y en Estados Unidos de América es difamado. Porque en Europa y en Estados Unidos de América, Bolivia se presenta como un Estado canalla, como un nuevo Hitler, un país fascista, simplemente por el hecho de que tiene el coraje de oponerse a la integración en el modelo capitalista americano. Y aquí justamente está la fuerza que así heroicamente está resistiendo. Hay otros, Cuba también, por supuesto. Estaba Venezuela de Chávez. Está la Rusia de Putin, que incluso si no es Lenin, como siempre digo, lastimosamente Putin no es Lenin, pero geopolíticamente es un gran obstáculo para el capitalismo americano, norteamericano. Para entenderlo tenemos que imaginarnos la efigie, la imagen del presidente Obama, que como recordarán sin duda, dice Yes we can, y la imagen en opuesto del presidente Putin que dice en cambio No you can't. Esa es la misión histórica de Rusia hoy y de todos los otros países que resisten y que enseñan también a quienes como nosotros en Europa somos colonia de Estados Unidos de América la necesidad de resistir. La Europa hoy en día es una colonia de los Estados Unidos de América. Mi país, Italia, tiene 115 bases americanas militares que impiden la existencia de una democracia soberana. No puede haber democracia cuando tu territorio está ocupado por bases militares de un país extranjero. Sería como si en la Atenas de Pericles se hubiera dicho a un ateniense de tener democracia, mientras que en la Acrópolis hubiéramos tenido los batallones de Esparta. No hubiera tenido ningún sentido una afirmación de este tipo. A nosotros, desde 1945, siguen diciendo que somos en democracia cuando tenemos nuestro territorio invadido por bases militares americanas, justamente como Alemania, que tiene, si me acuerdo bien, 170 bases. No hay democracia y no hay soberanía. Si Washington decide bombardear Libia,
Roma tiene que ejecutar cadavéricamente como una paradoja, que hasta el día antes Libia era nuestro aliado, nuestro amigo. Esto pasó en 2011. Hemos tenido que bombardear bajo órdenes de Washington lo que hasta antes, el día antes, era un partner comercial, un país donde teníamos una buena relación. Aquí está entonces la importancia de los estados nacionales. Tenemos que distinguir con mucha atención en el marco del capitalismo flexible el internacionalismo del mundialismo. La globalización no es el internacionalismo. La globalización destruye las naciones, los países y el derecho a la pluralidad para imponer lo mismo. El capitalismo es por su esencia ideologías de lo mismo. Quiere ver donde sea consumidores sin identidad y anglófonos. Quiere ver mercaderías que corren sin fronteras y barreras. Quiere ver donde sea economía de mercado como paradigma único. El internacionalismo, como nos enseña Gramsci, es una relación entre naciones, entonces que no puede basarse en la destrucción de las naciones, sino tiene que basarse entre naciones sorrelas, hermanas, democráticas y socialistas. Es la razón por qué es importante declinar el socialismo partiendo desde el Estado Nacional como forma de resistencia democrática contra la globalización capitalística, que en realidad es la tercera forma del imperialismo en la modernidad. La globalización no corresponde para nada como la presentan los señores del mundialismo con una forma de expansión de los derechos, todo al revés. La globalización es la imposición del modelo único consumístico clasista a todos los pueblos del planeta. Y entonces tenemos tres momentos del imperialismo. El primer momento, el momento del mercantilismo en el 600, cuando los europeos iban a sacar los esclavos de África, los vendían en América y volvían a Europa. El segundo momento es el del imperialismo estudiado por Lenin, la ocupación europea de las tierras africanas, el aprovechamiento de la materia prima y de los esclavos, y el tercer momento, el de la globalización moderna. Es la manera en que se ocupan con bombardeos los países no alineados, el momento en que los esclavos se le obliga a venir ellos mismos hacia Europa bombardeando sus territorios y entonces destabilizándolos. Es lo que está ocurriendo hoy día entre Europa y África. Miles y miles de africanos obligados, desde haber bombardeado sus territorios, a venir a Europa para trabajar como esclavos bajo costo, sin algún derecho tutelado. Este es el escenario en que nos encontramos, la importancia de volver a pensar a nuevas formas del conflicto. El marxismo fue una gran forma del conflicto. La grandeza del marxismo fue también en el 900 de haber sabido hacer confluir en un único clamor las voces plurales de las protestas. El marxismo era una koiné, una lengua común de la oposición, la gramática de los dominantes, de los dominadores contra los dominados. El problema es que hoy en día nos hace falta esta gramática. Encontramos en la globalidad varias protestas en nombre de los derechos de los bienes públicos, de las minorías, de los derechos de las mujeres. Lo que nos falta es hacer confluir estas justas protestas en una única protesta contra el capitalismo desde como el punto donde todas las otras se originan. El punto es un nivelamiento desigual, una nivelación desigual, donde se pone igual todo lo que es desigual. Se impone un modelo igual para todos los pueblos del planeta, creando una desigualdad cada vez mayor, como nos ha mostrado bien Piketty en su libro del Capital en el siglo XXI. La desigualdad vuelve a dominar en todo el horizonte. Es la única manera de abrir nuevas formas de conflicto. Entonces se encuentra en el mirar a países como Bolivia, que resisten y nos enseñan a resistir, pero también en el crear una nueva forma de conciencia de clase en el precariado. De aquí la importancia de la cultura, de volver a ver los clásicos del marxismo, pero también de la filosofía occidental tout court. Platón, Aristóteles, son todos filósofos de donde todos podemos aprender mucho, aunque sea por el hecho que Marx
se basa en la filosofía clásica. En el primer libro el autor más citado es Aristóteles, como ustedes seguramente saben. El autor que más Marx puede aprobar es Aristóteles, el genio que primero había condenado ante litteram lo que se hubiera vuelto el capitalismo, que Aristóteles llama la técnica crematística, o sea, la técnica de producir riquezas fin a sí mismo, donde Aristóteles oponía la técnica económica, o sea, esta vuelta que mira a satisfacer las necesidades humanas. La primera entonces condena en el capitalismo, es antes del capitalismo en Aristóteles. La importancia entonces de volver a empezar con la cultura. El capitalismo hoy en día está destruyendo la cultura, la escuela, la universidad, para imponer al individuo sin cultura, sin conciencia crítica, sin capacidad de oponerse, porque dominar hombres sin cultura es mucho más sencillo, es mucho más fácil, porque se adaptan, no tienen capacidad crítica. Y es por esta razón que en Europa el capitalismo está trabajando de manera con éxito para remover la educación pública, para remover la filosofía desde la enseñanza de la escuela. Por ejemplo, en España se ha reducido notablemente la filosofía en la enseñanza para introducir la financia. Pequeña anécdota que muestra los procesos hoy en día en acto. El capitalismo odia la cultura, ya no es el capitalismo burgués de Goethe y de Hegel, es el capitalismo que se basa en quitar las raíces, el fin de la cultura. Es importante volver a empezar con Gramsci, una revolución cultural que se tiene que dar en las conciencias, en las formas sobreestructurales de la cultura. No se puede ser si no se sabe que uno es. No se puede ser una clase si no se sabe que uno es clase. El ser depende de nuestro saber de ser. Es así que es por esto que es importante volver a empezar de las formas culturales, volvernos a apropiar de las culturas de los clásicos, de la lectura de los grandes clásicos del marxismo. Es por eso que es tan importante volver a leer Marx, Gramsci, Lukács, Bloch, todas las grandes formas de oposición al capitalismo que el 900 nos ha dado. Y hasta que tengamos la posibilidad de mantener en vida la cultura, tenemos la posibilidad de mantener en vida la oposición al capital. Por esto creo que sea importante volver a pensar el conflicto para no sufrirlo, simplemente. Porque hoy en día el conflicto existe y lo estamos sufriendo por parte de la clase dominadora y de su brazo armado, el capitalismo como economía, y tiene los Estados Unidos de América como su parte armada, y lo estamos sufriendo sin reaccionar. Tenemos que volverlo a hacerlo bionímico para no sufrirlo de manera silenciosa, porque el capitalismo nos está sacando todo un pedazo a la vez, sin que nos demos cuenta. Esta es la historia del post-1989. Como recién ha sido contada, y con esta anécdota quisiera concluir esta mi relación, esta mi charla. Un autor italiano, Stefano Massini, que ha escrito una pieza teatral muy linda, se llama 7 minutos, que marca la vuelta del tema social del teatro en Europa. Es la historia de una fábrica en Francia que una multinacional adquiere, y las obreras, porque en esta fábrica todas son obreras mujeres, tienen miedo de ser licenciadas con el cambio de propietario, pero la más anciana, Blanche, se la convoca en el consejo de administración y la convocan las corbatas, así las llaman se llaman los capitalistas que han adquirido la fábrica, y después vuelve, después de la reunión, les asegura la empresa está bien, asegura a sus compañeras que el balance está en positivo, pero hay una cláusula en nuevo contrato que nos dan, que nos proponen. Los capítulos quieren que renunciamos a 7 minutos, por eso el título de la obra, que renunciamos a 7 minutos de nuestra pausa de almuerzo cada día. Todas las obreras quisieran de una firmar el contrato, que serán 7 minutos. Pero Blanche las invita a reflexionar. 7 minutos por día significa, si ustedes calculan un año, un montón de horas que regalamos al capital. Y además, sin que haya una necesidad objetiva. La empresa está siguiendo bien adelante. Tal vez, quizás, esto sea un comienzo de una sucesión de ceder más adelante. Si mostramos
demostramos que podemos ceder 7 minutos sin quejarnos, quizás mañana nos piden más y después. Y entonces empieza un debate adentro de la fábrica. Otra operaria dice, es cierto, tiene razón Blanche, aquí es un tema de dignidad del trabajo, un tema de dignidad de obreras de esta fábrica y también de todos los trabajadores que están afuera de esta fábrica. Significa que nosotros renunciamos a parte de nuestro pago y entonces impedimos a otros trabajando más de ser contratados. Se anima un debate, se llega a la votación final, aceptar o no aceptar el nuevo contrato. La mitad con Blanche quiere rechazar este contrato, la otra mitad quiere aceptar. Falta un solo voto, el voto de Sophie, que decidirá obviamente si aceptar o no, y su voto será decisivo. Y justo mientras que está al punto de expresar su decisión, baja la cortina y se cierra la pieza teatral. Es la historia que sigue, es la historia en que nos encontramos, es la historia que todavía tenemos la posibilidad de poner límites y oponernos al capital, contra el capital, la capacidad de organizarnos y decir que no a su lógica, a esa lógica con que un pedazo a la vez nos está sacando todo en la escala geopolítica y en la vida cotidiana. En la escala geopolítica, las que hace tiempo eran las tierras de la Unión Soviética y cada vez hoy día las devora el capital, como en la película La historia sin fin, donde la nada devora cada vez las tierras que existen. Se está sacando cada vez las tierras que hace tiempo eran de la Rusia soviética, a través de revoluciones coloridas, manejadas ad hoc por el poder, pero también en el plan de la vida de cada día. En Europa están sacando todos los derechos del trabajo y también en los Estados Unidos de América. Nuestra capacidad de resistir es la que determina nuestra capacidad de oponerse al capital, porque como nos ha enseñado Marx, el capital se saca todo y se toma todo si no encuentra límites de oposición por parte del hombre, de la clase trabajadora, pero hoy en día diría más generalmente de la humanidad sufriente, de la humanidad que no está dispuesta a aceptar estas lógicas. Y nuestra capacidad tiene que también que ser la de pensar un mundo otro comparado con el capitalismo. Por eso Bolivia con su modelo es un mundo otro comparado con el capitalismo, a que podemos mirar nosotros europeos. Por esto es válida la necesidad de los puntos más altos del marxismo, como Gramsci o Adorno han mostrado, la categoría de la posibilidad contra la mística de la necesidad con que el capitalismo hoy en día se presenta como único mundo posible. El capitalismo hoy en día apunta a decir que es el único mundo posible, no el mejor. No podría decirlo, por cierto, con la miseria, las crisis, la pobreza, pero dice que es el único mundo posible, no tendrá otra sociedad además que yo. El mandamiento del monoteísmo del mercado. Es necesario volver a pensar la posibilidad de hacer de otra manera, como nos ha enseñado Sartre en El ser y en la nada. El cuarto de luna de por sí puede parecernos perfecto. Sin embargo, nos parece imperfecto si lo medimos con la circularidad de la luna llena, y entonces algo que todavía no hay, pero que podría estar. Lo mismo podemos decir del capitalismo. El capitalismo no es perfecto, más bien es masivamente criticable si lo medimos a lo que el hombre podría ser y que todavía no ha sido. Y por eso, con las palabras de Adorno, solo si lo que hay se deja pensar como transformable, lo que hay no es todo. Gracias. Una conferencia magistral a momento de llevar adelante la presentación del libro Capitalismo Flexible, Precariedad y Nuevas Formas de Conflicto. Y bienvenido a Bolivia, le decimos a Diego Fusaro. Y es que es en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia que promueve estos espacios de análisis académico y pensamiento crítico como aporte a las interpretaciones de la realidad en Bolivia y el mundo, desde una perspectiva teórica, filosófica, en esta ocasión sobre la interpretación de Diego Fusaro. A continuación, escuchemos las palabras del vicepresidente de Estado, Álvaro García Linera. Bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas las personas que están aquí presentes. En primer lugar, agradecer la presencia de Diego acá en Bolivia.
habíamos oído hablar de Diego a través de una compañera que estudia procesos sociales en Estados Unidos y nos habló de Diego. Y claro, nos pusimos a buscar en el internet y a buscar los libros y nos sorprendió. Y hicimos la invitación de que pudiera venir aquí a comentar, a informarnos, a transmitir los conocimientos, por dos motivos. No solamente porque es un representante de un pensamiento crítico al capitalismo contemporáneo, que utiliza un conjunto de herramientas muy amplias, muy diversas, comenzando el marxismo y llevando adelante una especie de renovación del marxismo, sino que también es un representante europeo de una nueva generación. Por lo general hemos invitado acá a conversar, a platicar, a intercambiar ideas a representantes del pensamiento crítico mundial que son sub-70, sub-60. Hemos aprendido mucho de ellos, pero está claro que cargan toda una trayectoria histórica de mucha sabiduría, de mucha experiencia, de muchas frustraciones, pero también de muchas deudas. Y lo que hemos visto recientemente en Europa, de distintas maneras, es el caso de Grecia, el caso de España, es la emergencia de una nueva fuerza, no solamente crítica, resultante de este malestar que ha generado los procesos del capitalismo flexible, sino que también es una nueva generación que trae un conjunto de ideas, de reflexiones diferentes. Lo oímos hablar ahora Diego, y es extraordinario, no solamente por la provocación de su pensamiento, el conjunto de ideas nuevas, sino la carga histórica de una nueva generación de marxistas, de filósofos, de economistas, críticos, que está comenzando a surgir en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Por eso nos sentimos muy honrados por la presencia de Diego. Hemos obtenido la autorización de editar textos de él. Me acaba de regalar otro libro editado en España por El Viejo Topo, Europa y Capitalismo. Y vamos a estar muy atentos a lo que pudiéramos aquí publicar, difundir como parte de este tejido de nuevo pensamiento crítico a nivel continental y a nivel planetario. El libro está a disposición de ustedes. Léanlo. Yo solamente quiero destacar 3 ideas del conjunto de ideas que estaban presentes en el libro. Muy amplias, muy diversas, muy creativas, en algunos casos muy provocadoras. Y quiero detenerme en 4. La primera es su concepto de precariado. Nos dice, Diego, lo que tenemos hoy en el mundo, fruto de este capitalismo flexible, no es el proletariado al que recordamos en su unidad de trabajo territorial, de gran empresa, disciplinado y unificado en torno al sindicato. Lo que nosotros en algún momento llamamos la forma sindicato, que era la disciplina de unificación de la condición obrera. Tenemos ahora otro tipo de trabajador, nos dice Diego, que le llama el precariado. Es una nueva clase, dice él, que surge de las cenizas del antiguo proletariado. Es una evolución del proletariado en la fase del capitalismo absoluto. El precariado es el proletariado con una explotación más intensiva y con un elemento central, sin conciencia de clase o con conciencia de clase disuelta. Y por eso él se ve obligado a usar otro concepto. Uno diría, ¿y por qué no usas proletariado, Diego? Por esta condición, por esta modificación de su condición material, las nuevas formas de explotación intensivas y también la nueva subjetividad. Es un trabajador
carente de conciencia de clase. Dice, es un trabajador sin derechos, sin plena ocupación, sin una cultura, sin identidad, sometido pasivamente a las definiciones del amo, del señor, en esta lógica del amo y del esclavo hegeliana, pasivo ante la dominación, en algunos momentos llama una masa amorfa, sin visión alternativa del mundo, portador de una mirada fatalista de su propia vida, sometido, usando el concepto de Bourdieu, a un tipo de violencia simbólica que naturaliza, corporaliza, vuelve cuerpo, vuelve músculo, más allá de la conciencia, la fuerza de la dominación. Dice Diego, es un tipo de trabajador que comparte la visión del propio Señor. Es un siervo que comparte la propia mirada del Señor. Es una descripción muy lapidaria, fuerte, dura de este nuevo trabajador. ¿Por qué no llamarlo proletariado? Porque él lo quiere diferenciar claramente de esa clase proletaria que la conocimos, con sus banderas, con sus héroes, con su gramática revolucionaria, con sus formas de organización, con su estructura disciplinada. Dice, lo voy a llamar proletariado. Aunque en un texto que también está ahí en el libro, recoge un texto de Marx del Capital, hermosísimo, donde Marx habla de cómo el capitalismo y la gran industria crea un tipo de organización con permanente variación del trabajo, con una fluidez de funciones y una universal movilidad del trabajador. De alguna manera Marx describe al trabajador flexible contemporáneo. Esto podría llevar a decir, oye, Diego, pero entonces habla nomás del proletariado, porque me estás hablando de ese trabajador ya descrito por Marx hace 150 años, 149 años atrás, en El Capital. Este es un debate más interno. Yo personalmente quiero rescatar lo siguiente. La obra de Fusaro nos vuelve a replantear la centralidad del trabajo para comprender la modernidad. La centralidad del trabajo. Frente a todas estas teorías del fin del trabajo, adiós al proletariado, la conversión de las personas en emprendedores y a no en trabajadores, en clases medias, Fusaro nos vuelve a centrar en que la sociedad contemporánea, por muy flexible, post-burguesa, como él la llama que sea, tiene al trabajo como su núcleo organizativo. La segunda cosa que yo rescataría del trabajo de Fusaro es el que nos obliga a pensar la diferencia, derridianamente hablando, la diferencia entre la condición laboral del siglo XX, o por lo menos de los primeros 80 años del siglo XX, con la condición laboral contemporánea. La vieja condición laboral, trabajo estable, seguro, empleo de por vida, estabilidad laboral, seguridad social, pago por desempleo, unidad sindical, disciplina sindical, capacidad de intermediación con el Estado a través del sindicato, es decir, ciudadanía sindical, que caracterizó el capitalismo contemporáneo, incluso países como los nuestros, hasta los años 80, hasta antes de la ofensiva reaganiana y thatcheriana, y el derrumbe de la URSS, por supuesto. Él quiere diferenciar esta fase o esta condición de la actual condición. Acá en Bolivia, si se acuerdan, hubo un discurso muy parecido. Me acuerdo en los años 80 y 90, había el pensamiento Yildiz, a través de Lasarte, de Toranzo, se acordarán ustedes, que promovía esta idea de que había desaparecido el proletariado,
y que todos eran o pequeños empresarios o eran emprendedores o clases medias. Y me acuerdo que en la carrera de sociología hicimos una investigación el año 2000, donde lo que estudiamos era la nueva condición laboral. Y nosotros planteábamos que lejos de una desproletarización, había habido una reproletarización, pero había cambiado la composición material de la clase, la composición política de la clase y la composición cultural de las clases. Se había modificado. El trabajo flexible significaba el derrumbe de la disciplina, la verticalidad y la cohesión obrera, porque la transmisión de saberes se hacía a través del más antiguo al más nuevo, y la obediencia del más nuevo al más antiguo se fundaba en la adquisición de los saberes productivos. Cuando se quiebra materialmente esta forma de transmisión de saberes desde la fábrica, se rompe la disciplina sindical, porque el sindicato ya no es un mecanismo de adquisición ni de saberes laborales ni de ascenso laboral. Y de hecho se comienza a proscribir al sindicato. Igualmente vimos cómo, a pesar de que somos un país con un capitalismo limitado, cómo se va fragmentando, desaparece la gran industria, las grandes minas, las grandes fábricas, y surgen las pequeñas fábricas y las pequeñas empresitas dispersas, articuladas en red. Y surge un tipo de trabajador disperso, nómada, llamábamos a un obrero nómada. Hoy día tiene un trabajo acá, en los siguientes 6 meses está desempleado, el siguiente año tiene otro trabajo en otro lado. Ya no hay la clase obrera territorializada, sino una nueva condición obrera, fluida, desterritorializada, nómada, flexible, sin sindicato, sin asociatividad, sin disciplina interna y, por supuesto, con una cultura laboral muy fragmentada. Esa era la nueva condición laboral vista aquí en Bolivia y en general como un reflejo de lo que ha sucedido en el mundo. Entonces, Diego Fusaro lo que hace es mostrarnos la necesidad de diferenciar estas dos condiciones laborales. Él le llama a la primera proletariado, a la segunda precariado. Nosotros podemos decir nueva composición o nueva condición del trabajo o nueva condición material, política, simbólica, cultural de la clase. Un otro concepto que nos introduce Diego es el concepto del capitalismo flexible, el nuevo tipo de capitalismo que ha surgido en los últimos 30 años. Él dice es un capitalismo absoluto. Usa un concepto, subsunción, la subsunción total del trabajo, de los cuerpos y de las almas. Ustedes saben que el concepto de subsunción formal y real está en el Capital, en el capítulo de plusvalía relativa, y está en el capítulo 6 inédito. Subsunción formal, subsunción real del trabajo al capital. Y lo que hace Diego es utilizar este concepto para ver no solamente la subsunción del trabajo en su totalidad orgánica, sino también del propio bios, del propio cuerpo y de la propia subjetividad bajo el dominio del capital. Él habla de que es un momento, es un tipo de capitalismo en que las luchas de clases las ganan y está asentado como, digámoslo, espíritu de la época, los gobernantes, sin que haya una voluntad de reacción de las clases dominadas, de las clases subordinadas. Utiliza un concepto muy interesante de revolución invertida. Se trata de una revolución no dirigida o emergente de las clases populares, sino dirigida por las élites apátridas que sí tienen conciencia de sí. Y, usando a Marx, habla de que no tendríamos la estructura de las clases dominantes de las burguesías nacionales, sino de una élite, aristocracia financiera, una clase mundial desterritorializada y sin patria, cuyo escenario de realización del valor
de la extracción de la plusvalía es el mundo entero. El mundo como taller y la burguesía con esa utopía de disolución de fronteras, de territorios, en la idea de un mercado unificado y de una fábrica planetaria unificada. Usa el concepto de clase global para estudiar esta cualidad de la época contemporánea. Y luego introduce otro concepto que es el de la plebe precarizada. Y de hecho habla de una replebización de las clases. ¿Quién es la plebe? Dice, es el retazo del viejo proletariado, ese viejo proletariado de gran empresa, de sindicato, que ha sido precarizado, pero también son las clases medias. Y también es parte de la burguesía, de esas burguesías locales que han sido arrojadas hacia su plebeización. Y entonces habla como que de dos clases, la plebe precarizada y la clase dominante planetaria, le llama la clase global. Es una lectura audaz de la estructuración de las clases contemporáneas. Yo simplemente quiero detenerme en la importancia del concepto de lo plebeyo. Aquí también lo usamos hace 10, 15 años para hablar sobre la cualidad de las nuevas movilizaciones sociales. En los años 50 y 60 en Bolivia teníamos una estructura sindical, Diego, muy similar o parecida a lo que sucedía en países de Europa y Estados Unidos, el sindicato de gran empresa, la intermediación del sindicato frente al Estado, la intermediación del sindicato frente al empresario, la conquista de derechos. En los años 80 y 90 se disuelven los sindicatos, se fragmenta las grandes empresas, se castiga la sindicalización, se precariza el trabajo. Pero evidentemente seguía habiendo trabajadores, muchos más trabajadores, pero ya no unificados ni en sindicato ni en gran empresa, y ya no portadores de una narrativa heroica y revolucionaria, sino fragmentada, sometidos a un individualismo terrible. Pero bajo ciertas circunstancias estos trabajadores se asociaban. Ya no se asociaban, en el caso de Bolivia, en el sindicato, sino que se asociaban en el lugar donde vivían, en los barrios. Y no se asociaban como obreros, lo eran, sino se asociaban como o consumidores o usufructuarios de servicios o demandadores de necesidades básicas, el caso del agua. Así comenzó el proceso de subversión del neoliberalismo en Bolivia. Y a ese conglomerado de trabajadores precarios, de amas de casa, de estudiantes trabajadores, de profesionales despedidos, articulados en torno no al sindicato, sino a una necesidad básica, articulados de manera fragmentada, esporádica, no permanente en el territorio, le llamamos la plebe, que es una manera de unificarse temporalmente. Y a esta forma de acción colectiva le llamamos la forma multitud, que no es la multitud de Toni Negri, esa especie de nueva condición laboral planetaria desterritorializada. Le llamamos multitud a esta mezcla práctica en torno a intereses específicos, en torno a territorio y no a condición laboral, con la que en Bolivia se reconstituyó la lucha de clases, con la que en Bolivia se reconstituyó la acción colectiva, los movimientos sociales urbanos, y que permitieron enfrentar a los procesos de globalización, a los procesos de privatización, la expulsión de las empresas extranjeras que habían privatizado el agua, las telecomunicaciones, la luz, el petróleo, el gas, en fin,
Y esa fue la fuerza urbana que se convirtió en sujeto colectivo. Entonces, Diego introduce este concepto de plebe precarizada para dar cuenta de este nuevo conglomerado, digámoslo así, de personas que provienen de distintos lugares y que no tienen un asidero territorial específico o laboral específico. Utilizando estos tres conceptos, quiero hacer una observación, no solamente una descripción del trabajo de Diego, sino una observación, que es en toda su lectura, no solamente la descripción de un precariado pesimista, fragmentado, flexible y sin identidad, sino en la propia posición que asume Diego hay una cierta carga de pesimismo en torno a su condición. Dice, es un trabajador sin identidad, sin conciencia de sí. Utilizando la diferencia hegeliana de en sí y para sí, dice, es en sí, pero no es para sí. No sería portador de conciencia. La descripción es cierta, pero esa descripción no es fatalista, no debe ser fatalista, y es más, hay ejemplos de que esa ausencia de conciencia de rato en rato se quiebra. El caso de España es un ejemplo. La emergencia de Podemos es un ejemplo sobre este precariado laboral que afecta a profesionales, a trabajadores, cómo surge una forma diferente de articulación que ha puesto en jaque el sistema político español constituido en los últimos 40 años, 30 años por lo menos. Otro ejemplo podría haber sido Grecia, en los primeros meses, en la resistencia al Bundesbank y a Merkel y a Alemania, que ahorita ejerce una especie de rectorado en Europa. Es decir, hay momentos de agregación. El caso de Bolivia es otro ejemplo de una forma sobre esta precarización del trabajo, cómo a nivel urbano pueden surgir maneras distintas de agregación, que ya no son las tradicionales, el sindicato. Y nosotros como investigadores, como comprometidos, tenemos que estar al tanto de estas nuevas maneras de agregación de la fuerza laboral, que no van a ser similares a las de antes. Las de antes no se van a repetir. La movilización por gran empresa no se va a volver a repetir nunca más. Desapareció esa condición laboral. ¿Cuáles serán las nuevas formas de agregación? Ahí uno tiene que estar más atento. No todo es pasividad, no todo es sumisión. Hay en la sumisión actual, en la pasividad actual, en la falta de identidad actual, hay procesos corpusculares en las grietas que apuntan a distintas maneras locales de agregación y uno tiene que estar atento a intentar detectarlo y a intentar potenciarlo, porque si no tendríamos una mirada derrotista de la propia sociedad, que no es el espíritu que nos quiere reflejar Diego, pero que podría derivarse de esta manera tan lapidaria de describir a este sujeto sin derechos, sin ocupación, sin cultura, sin identidad, sin conciencia, sin visión alternativa del mundo. Yo calculo, Diego, de que en Europa y en Estados Unidos no va a ser necesario, como fue antes, una visión del mundo completa que despierte el principio de esperanza. No va a darse de esa manera. Quizás la manera en que se dé fue a partir de temas específicos: el trabajo, la migración, los servicios sociales, la salud, temas específicos en torno a los cuales se puede agrupar y generar principios de esperanza articuladores que vayan unificando a más sectores sociales. La búsqueda de una nueva narrativa gigante como de los años 30, 40, 50, que despierte un horizonte totalizante
de alternativa al capitalismo, yo creo que va a tardar décadas en darse, si es que no siglos. Pero estas otras maneras prácticas, movilizadoras, temáticas, muy puntuales, muy específicas, bajo esta forma multitud, sin unas jerarquías muy rígidas y muy flexibles en cuanto al eje articulador, al hegemón que unifica las clases plebeyas, quizás va a ser la manera en cómo se va rearticulando lo popular en Europa y en Estados Unidos. De hecho, permítame decir que entiendo la victoria de Trump como la impotencia o la incapacidad de las izquierdas para articular un descontento. Hay un descontento de la globalización. En el caso de América Latina, eso se ha canalizado por vía de las izquierdas. En el caso de Estados Unidos, está ese descontento de la globalización que se refleja en el pesimismo de las clases medias, en el malestar de las clases trabajadoras que ven perder su empleo, está siendo canalizado por el lado de las derechas. Entonces, este es un llamado de atención, no solamente que va a haber una crisis política en Estados Unidos, sino es un llamado de atención de qué es lo que tienen que hacer las izquierdas en el sentido más amplio, cultural, político, académico, organizativo, de cómo buscar canalizar este descontento de la globalización que cada vez es mayor. Y el peligro es de que el descontento de la globalización lo canalice la derecha más cavernaria para procesos de revolución pasiva en el sentido gramsciano, que es un poco hacia donde va a apuntar, creo, Trump. Y cuando debería ser las izquierdas culturales, políticas, sociales, las que logren articular este descontento a la globalización hacia proyectos progresistas, alternativos de transformación, post-neoliberales, ya no digamos post-capitalistas. Un último comentario muy sugerente en el texto de Diego es su concepto de Estado y cómo el Estado está siendo objeto de un ataque sistemático por esta clase global, por esta clase planetaria, asumido como enemigo principal que se resiste a la globalización. Claro, y su dimensión más enfermiza es esa destrucción de los estados que se ha dado en Libia, que se ha dado en Irak, que se quiere dar en Siria, donde se han generado una especie de agujeros negros, donde no hay Estado, donde allí había unos estados sólidos de 30, 40 años, simplemente han desaparecido y lo que hay son pandillas, muchas veces financiadas antes para destruir al Estado por los propios gobiernos de Occidente y ahora son objeto de bombardeo por esos mismos gobiernos que financiaron esas pandillas. Lo terrible es de que hay fuerzas planetarias que creen que el Estado debería desaparecer. No solamente porque es un obstáculo a la globalización, sino que es un obstáculo a la propia vida, a su propia vida para ellos, a sus propios negocios. Claro, y ellos sustituyen al Estado como intermediario de los campos petroleros por su negociación con las tribus o los jefes guerreros o las pequeñas bandas que hay que controlan territorio, que puede serte útil un tiempo, pero en la medida en que eso se vuelve volátil y que hoy está un comandante, mañana está otro comandante, hoy está un grupo social y mañana está otro grupo social, la cosa se te vuelve un pandemonium, que es lo que está sucediendo el día de hoy, tanto en Siria como en Irak, como en Afganistán o en Libia. ¿Quién controla hoy los campos petroleros de Libia? En el fondo fue una distribución de campos petroleros. Se deshicieron del Estado Nacional, se deshicieron de Gaddafi para tomar el control de los campos petroleros. Y para eso tuvieron que destruir al Estado. Muy bien, destruyeron al Estado. No hay Estado. Ahora se negocia con ejércitos locales o ejércitos tribales. Pero hoy está un ejército, mañana está otro, pasado estará otro. ¿Hasta qué punto se vuelve rentable incluso para ellos, esta extinción del Estado como mecanismo de mediación social? Ese es un debate. Sin embargo, aquí Diego coloca al Estado como el escenario de la resistencia a estos procesos de globalización, lo que introduce toda una discusión en torno a ¿qué es el Estado? ¿Es una maquinaria, como decíamos antes, de dominación de una clase? ¿Es
el universal que nos hablaba Kant, el yo universal de Kant, es una relación, es una maquinaria, es el monopolio de lo universal, es el monopolio de la coerción legítima, como nos decía Weber, es el monopolio de la violencia simbólica, como nos dice Bourdieu. ¿Qué es? ¿Cuán social es el Estado? ¿Cuán maquinal y clasista es el Estado? En todo caso, está en el debate esa discusión valiosísima para entender no solamente teóricamente la descripción del Estado, sino prácticamente, porque de eso depende la actitud ante los Estados nacionales, la actitud frente a el conjunto de derechos que establecen los Estados. Y eso define una estrategia de poder. Lo estamos viendo con los zapatistas, que durante 20 años rechazaron la posibilidad de ir a las elecciones, porque decían había que construir el poder desde abajo, y acaban de tomar la decisión de que van a ir a las elecciones. ¿Qué está pasando en su concepción del Estado? ¿Es solamente el Estado la máquina de dominación de las clases dominantes o es también el escenario de los derechos? ¿Es también el escenario de las conquistas de lo colectivo? En el sentido de Marx, de comunidad ilusoria. Es comunidad, pero es también ilusoria. Pero es comunidad. En fin, eso abre un debate muy rico para enfocar la relación del Estado y las tácticas y las estrategias de las izquierdas contemporáneas frente al Estado y frente a la revolución. Quiero agradecer a Diego la generosidad que ha tenido de que nos permita publicar el texto, la generosidad de él, de su compañera de acompañarnos aquí en Bolivia estos días. Va a estar en La Paz, va a estar en Cochabamba, si no me equivoco, no sé si en Santa Cruz, compartiendo sus conocimientos. Agradecer a ustedes por su presencia e invitarlos a leer este excelente libro. Muchas gracias. Han sido las palabras del vicepresidente de Estado, Álvaro García Linera. Le damos las gracias por su participación y la presentación del libro Capitalismo Flexible, Precariedad y Nuevas Formas de Conflicto. Gracias también al Banco Central por el auditorio. Decirles que a quienes quieran adquirir el libro lo van a encontrar al salir a 30 bolivianos. Además, no olviden recoger sus cédulas de identidad y devolver los equipos de traducción. Gracias, que tengan muy buena noche.